Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Mi nombre es Luis Wale. Y bueno, en esta ocasión con la misma línea de videos sobre el tema de mitos y mentiras que se han enseñado en la iglesia. El día de hoy voy a compartir una de ellas que me parece que es una de las más fuertes y creo que probablemente, no sé, probablemente más de alguno dirá o pensará o estará en desacuerdo con lo que voy a decir. Pero la realidad es que debemos de ser muy claros. Si queremos ser nosotros personas que enseñamos la palabra, que hablamos la palabra de Dios de manera clara, objetiva, y enseñarla a las personas para que ellas a su vez la comprendan y también la vivan de esa manera, tenemos que ser muy claros. Y el tema que voy a hablar el día de hoy dentro de los mitos y mentiras es el creer que por yo repetir una oración eh, como si fuera algo mágico, soy salvo. ¿Sí? De hecho, este video lo voy a dividir en dos debido a la naturaleza del tema, porque creo que es un tema muy amplio y regularmente trato de hacer videos muy cortos, porque la idea no es hacer grandes porciones de video, ¿no? Sino que sean breves, cortos. Pero en este caso, creo que voy a compartir dos temas en dos partes. Y bueno, el primero lo voy a dividir en esto que acabo de mencionar. ¿Sí? Se ha enseñado por, digamos, por muchos años. E incluso aquí en la descripción voy a dejar, si te interesa, porque no lo voy a hacer en video, o sea, en estos videos no lo voy a hacer por el tiempo, pero si te interesa voy a dejar un podcast que grabé hace ya algunos años, varios años atrás, en donde doy datos y en donde hablo acerca del origen, cómo es que esta doctrina entró a la iglesia, cómo es que empezamos a enseñar y a creer que por el hecho de que una persona repita una oración es salva. Sí, el que nosotros pues le digamos a alguien, mira, si quieres que Jesús venga a tu corazón, repite estas palabras, ¿no? Y creo que lo hemos visto ya tan natural, tan normal, lo hemos normalizado que creo que nadie duda que esta es una de las estrategias más comunes que se han usado en la iglesia, sin hablar de aquella de, pues, cierren sus ojos, inclina tu cabeza, levanta tu mano y pasa al frente, ¿no? El famoso llamado al altar o la confesión del pecador, la oración del pecador, no sé, tiene muchos nombres, cada uno le ha nombrado de diferente manera, la ha hecho suya, la ha apropiado, pero el problema aquí es más de forma y fondo, porque cuando nosotros vamos a la palabra, en ningún dato, en ningún evangelio, de hecho ni en el libro de los Hechos, vamos a encontrar que ninguno de los apóstoles utilizara este método. O sea, simple y llanamente no existe. ¿Por qué? Porque Jesús nunca dijo, si alguien quiere seguirme, ¿verdad? Repite esta oración. A ver, Pedro, guíalos en una oración, ¿verdad? Que diga, Señor Jesús, ven a mi vida, te acepto como Señor y Salvador. O sea, eso nunca existió. Sin embargo, ahí está y se sigue practicando. Y no solo eso, sino que además se le agrega algo, se le pone una cereza al pastel. Se dice que cuando la persona ha repetido esa frase o esa oración, pues en el cielo hay ángeles gozándose, ¿no? Que hay una tremenda fiesta, porque dice la Biblia, y efectivamente lo dice, el Señor Jesús lo dijo, que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo, los ángeles se regocijan. Pero tenemos que ir a más al fondo y tenemos que pensar, de verdad, la obra de Cristo, su expiación, su redención, se resume en una sola repetición y ya. Pues no, realmente no. La mayoría están de acuerdo en que esto lo han tomado de Romanos capítulo 10, versos 9 en adelante, en donde el apóstol Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Bien, vamos a ver.
efectivamente, Pablo toma esto del libro de Deuteronomio, en donde él se está, digamos, basando, porque Moisés habló de esto. Pero si nosotros hacemos un estudio práctico, básico y elemental, nos vamos a dar cuenta que no está hablando de una repetición, está hablando de una confesión. Y esto no está siendo manipulado o no está siendo llevado por otra persona. Es algo que la misma persona, el mismo individuo, tiene que entender y ser convencido por el Espíritu Santo de lo que está diciendo. No es que alguien le está diciendo, repite estas palabras, como si fuera algo mágico. Y discúlpenme que lo use de esa manera, pero a mí me parece que muchas de las veces hemos rebajado el Evangelio y la salvación a un grado tan bajo y tan diluido, que hemos pensado que de verdad alguien cuando repite estas palabras ya entró al cielo, y eso no es verdad. La Biblia dice en Romanos 8 que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. No porque alguien repitió una frase, no porque alguien dijo una oración. Yo creo que estarán de acuerdo conmigo en la cantidad de personas que han repetido esta oración y que siguen sus vidas como si no pasara nada. ¿Por qué? Porque simple y llanamente no pasó nada. Eso es lo que pasó, nada. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla acerca de la predicación del Evangelio, y cuando él dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que cuando la persona es realmente convencida y confiesa que Jesús es el Señor, aclaremos algo. Cuando Pablo habla de Jesús es el Señor, no lo está hablando en términos como nosotros lo entendemos. Eso es un problema que muchas veces el cristiano de hoy tiene. Cuando lee un evangelio, alguna epístola o algún libro de la Biblia, trata de contextualizarlo a su vida en este momento, lo mexicanizamos, a nuestra cultura. No, tenemos que pensar en términos en los que el apóstol lo escribió. En el tiempo de Pablo, el que una persona confesara que Jesús era el Señor, el Kyrios, y creyera en su corazón que Dios lo había levantado, era sinónimo de muerte. Era prácticamente firmar su sentencia de muerte. El mismo Señor, si ustedes se dan cuenta en la Biblia, nunca hizo un llamado a repetir una oración, hizo un llamado a seguirle. Y el apóstol Pablo claramente en sus epístolas nos dice que el Señor lo llamó a él para predicar el Evangelio, para que la gente, los gentiles, se arrepintieran. El Señor Jesús en Juan 16 habló claramente de cuál es la obra que el Espíritu Santo hace en la persona. ¿Cuál es? Dice que el Espíritu Santo les dijo, les conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo, el Consolador, venga. Él les guiará a toda verdad. Él será el que convencerá al mundo de pecado. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace? Convence de pecado. ¿A quién? A la persona. Y una vez que la ha convencido de pecado, la persona confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Y por lo tanto, en ese momento es salvo. Pero no porque repitió una oración, no porque dijo algo. Mi hija, la mayor, en una ocasión fue al centro de aquí de Guadalajara con otra compañera de su escuela. En ese tiempo ella estaba en la preparatoria y nos narraba esta historia que les voy a decir. O esta anécdota, ¿no? Y decía, oye papá, fíjate que fui al centro, iba con mi amiga, fuimos a comprar unas cosas y de repente nos aborda un joven con unos folletos en la mano y nos dice, ¿ustedes son cristianas? ¿Ustedes ya son salvas? Y mi hija pues se le quedó viendo y la otra amiga, la compañera que no era cristiana, se quedó como diciendo, ¿de qué está hablando? Y dijo, no, ¿de qué hablas? Dijo, sí, mira, si tú quieres ir al cielo, repite estas palabras después de mí. Y pues obviamente mi hija sabía de qué estaba hablando, ¿verdad? Y se le quedó viendo a su compañera como diciendo, a ver qué reacción tiene ella. Le dijo, pues, sí, le dijo, ¿quieres ir al infierno? Obviamente, esa es una de las, pues, digamos, estrategias que más se utilizan, ¿verdad? Eso se llama, pues sentido de supervivencia, ¿verdad? De preservación. Eso a cualquier persona, si tú le dices, ¿quieres ir al cielo o al infierno? Obviamente te va a decir, quiero ir al cielo, ¿verdad? Bueno, entonces la compañera le dijo, no, pues yo quiero ir al cielo. Repite esta oración después de mí. Y empezó a
hacer la oración que conocemos, la oración del pecador, la oración del penitente o no sé cómo se le llame. Y la muchacha la repitió y al final le dio un folleto y le dijo, qué bueno, ya eres salva en el cielo, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Le dio el folleto y le dijo, te esperamos en nuestras reuniones, esta es la dirección, este es mi teléfono, gloria a Dios, pásame tus datos. O sea, y él, el joven, estaba verdaderamente convencido de que había evangelizado bíblicamente a una joven. Cuando él se fue, la compañera le dijo, ¿y esto qué es? ¿Tú sabes qué es esto? Le dijo, sí, sí sé qué es, pues explícamelo. Se lo explicó, obviamente ella no entendió nada, y dijo, bueno, pues gracias. Dijo, la verdad es que yo soy católica y pues en realidad no sé ni lo que hizo este muchacho, pero bueno, pues se le agradece, que bueno, nos vemos, bye, y se acabó. Eso exactamente por dar solamente un ejemplo de lo que creo que muchos hemos experimentado en nuestra vida. Y nuevamente, en la segunda parte voy a hablar un poco más acerca de cómo esta práctica ha realmente dañado, ha sido un obstáculo muy grande. El enseñarle a la gente en nuestras iglesias, el decirle a nuestros hijos que si ellos simple y llanamente repiten una oración van a ser salvos, es verdaderamente algo totalmente incorrecto. Es rebajar, es hacer la obra de Cristo muy a un nivel humano. Esto tiene que ver más con una obra del Espíritu Santo, redarguyendo y convenciendo a nuestros hijos, a las personas, haciendo su obra, de tal manera que ellos puedan, bajo esa convicción del Espíritu Santo, confesar con su boca. Y no solamente una vez, en una reunión donde se preparó todo, hubo luces, hubo un escenario, hubo música de fondo, no. En donde realmente el Espíritu Santo redarguyó a esa persona, y no solo una vez, sino cada día de su vida, confiesa por convicción que Jesús es el Señor, el Kyrios, el Señor por sobre todos, que gobierna, que está por encima de todo. Como Él lo dijo, el que no tome su cruz y me siga y ponga primero a mí que a su padre, su madre, sus hijos, no puede ser mi discípulo. Y que cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, pero con convicción, será salvo. Y cada día de su vida estará convencido de eso. Porque con el corazón, dice el apóstol, se cree para justicia y con la boca lo confiesa para salvación. Y eso fue exactamente lo que hicieron los cristianos en Roma cuando eran perseguidos y llevados al Coliseo romano. ¿Qué los llevó ahí? ¿Una oración? ¿Una repetición? No. Algo más que simplemente rebajarlo a algo así como un mantra que repites y mágicamente te traslada al cielo. En la segunda parte voy a hablar un poco más sobre este tema. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Luis Wall y nos vemos en la segunda parte.